Buenos días a todos. Qué bueno, que es un placer poder estar compartiendo este tiempo con cada uno de ustedes de manera presencial. Yo creo que hace como 2 años, yo sé que ustedes hace un par de meses ya se están reuniendo, pero hace como 2 años que me toca compartir de esta manera presencial y es un gusto de poder estar aquí, a pesar de que no es como antes, que podamos abrazarnos, saludarnos con un beso, pero yo creo que todo es un proceso y con los cuidados necesarios estamos ya aquí reunidos. Dios le bendiga a los hermanos que también nos están viendo en línea a través de la plataforma Facebook. Sabemos que Dios está con nosotros de la manera necesaria, sin importar en el lugar donde estemos, con aquellas personas que tenemos los corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Desde el año pasado, hermanos, realmente estamos viviendo una situación extraordinaria. Yo creo que ninguno de nosotros presentes hemos vivido una situación semejante. Es una situación que no nos habíamos imaginado, pero es una situación que Dios nos permitió llevar a pensar en diferentes cosas, de diferentes perspectivas, y a pesar de todo damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué le parece si oramos una vez más y entregamos a Dios este corazón, nuestro corazón, para que Él nos esté tocando y Él nos esté hablando, Él nos esté ministrando? Oramos. Dios, te damos gracias porque sabemos que siempre has sido bueno con nosotros, tal vez no de la manera que nosotros deseábamos, pero Señor, sabemos que estás con nosotros trabajando en cada instante, en cada rincón de nuestras vidas, y quieres transformarnos, quieres hacernos crecer para que, Señor, podamos conocerte aún mejor, verte claramente, sentirte cada día más cerca, caminar junto a ti, Señor. Y en este momento queremos que tu Espíritu Santo trabaje en los corazones de cada uno de nosotros, hablándonos a través de tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que lo harás y te entregamos nuestros corazones en tus manos. En gratitud, una vez más, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, ¿cómo los está tratando la vida estos días? Seguramente vivimos situaciones diferentes, circunstancias diferentes, pero no podemos negar que estamos viviendo bajo la misericordia de Dios. Estamos hablando de este virus que ya nos viene acompañando hace casi 2 años, a veces con tanta intensidad y miedo que lo hemos hecho aún más grande de lo que realmente es. A veces, en ocasiones, lo hemos hecho aún más grande que Dios mismo, sin poder confiar en Dios a través de este camino que estamos caminando. El año pasado, 2020, el día 5, comenzamos a meditar en el libro de Daniel y terminamos el año 2020 meditando en el libro de Daniel. Este año también, con los estudios que el pastor Lee está compartiendo a través de internet en la plataforma de Zoom, también está compartiendo el libro de Daniel y ya estamos por terminar ese estudio también los días martes. Y este libro de Daniel me llevó a pensar, a meditar, a reflexionar de quizás una historia, una verdad que yo ya conocía, pero había sido guardado en un rincón de mi corazón y a veces no lo tenía tan presente. Y es lo que quiero compartir el día de hoy para que juntos podamos reflexionar, también recordar, afirmar diferentes conceptos que aún sabiendo, nosotros también solemos tenerlo guardado y a veces se nos olvida. Y es por eso que lo que vayamos a compartir el día de hoy no es algo nuevo quizás es un tema que ya lo han meditado, ya lo han estudiado, ya lo han oído y en ocasiones ya lo han enseñado. Pero esto no es suficiente, sino que tenemos que tener la palabra de Dios presente en nuestra vida para que esta palabra que la Biblia nos quiere transmitir
sea una verdad, una realidad en nuestra vida diaria. Para que de esta manera, caminando con la palabra de Dios, podamos vivir una vida viva delante de Dios. Quiero basar mi mensaje, así como les he dicho, en el libro de Daniel. No vamos a tocar todo, sino vamos a tocar dos enseñanzas. Y la primera enseñanza es que nuestro Dios, el Señor en quien nosotros confiamos, es el Dios, el Señor de la historia. Y el segundo punto que quiero compartir es que cómo debemos entonces actuar como cristianos en nuestra vida diaria teniendo presente esta verdad. Llama mucho la atención cómo inicia este libro de Daniel. Sabemos que lo que leemos en el libro de Daniel es una consecuencia de la paga del pecado de Israel. Es la consecuencia de la obra de Israel en no obedecer a Dios, tener su idolatría. Y esta paga de pecado no vino de un día para otro. Dios no se venga de ese pueblo de un día para otro, sino había dado tiempo para que ellos se arrepintieran. Había enviado profetas para que ellos se arrepintieran. Había enviado mensajes para que ellos se arrepintieran. Pero sin embargo, ellos prefieren seguir ese camino sin tener presente a Dios. Y es por eso que Dios toma cartas en el asunto y tiene que pagar el pueblo siendo llevado cautiverio a Babilonia. Esta es la historia, cómo inicia el libro de Daniel. Y es por eso que me gustaría que busquemos juntos el pasaje de Daniel, capítulo 1, verso 1 y el verso 2. Daniel 1, capítulo 1, verso 1, verso 2. Como siempre lo digo, hermanos, ustedes búsquenlo en su Biblia para que veamos lo que estamos compartiendo. Dice la palabra: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a las tierras de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así, de esta manera, habla el libro de Daniel, nos habla el libro de Daniel, una historia en la cual en el reinado de Joacim, rey de Judá, Israel fue llevado cautivo a Babilonia. No es la primera vez que cuenta esta historia la Biblia. Ya en el final de los libros históricos, por ejemplo, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, nos habían narrado esta misma historia. Pero si nosotros prestamos atención y comparamos la historia de Segunda Crónicas, capítulo 36, con estos primeros versos del libro de Daniel, capítulo 1, hay una gran diferencia en la manera como se cuenta esta verdad histórica. Esto no es un invento, es algo que había sucedido en la historia realmente. Otra vez vamos a leer Daniel capítulo 1 y vamos a hacer la comparación todos nosotros con Segunda de Crónicas capítulo 36 versos 5 al 7. Dice la palabra en Daniel 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. O sea, vino el rey de Babilonia y sitia Jerusalén. ¿Y quién es el que entrega a este rey de Babilonia, a Joacim, rey de Israel, y las cosas que había en Jerusalén? No fue Joacim que arrebata, que se roba esto, sino que fue Dios entregando al rey de Babilonia, al rey de Israel, y los utensilios de oro que había en la casa de Israel. Es muy importante que presten atención la manera en la cual Daniel está relatando esta historia. Vamos ahora sí, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 5 al 7.
Es la misma historia en realidad. Dice la palabra: cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él, o sea, contra Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Y también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Otra vez, presten atención, ¿quién parece ser el sujeto de la historia en Segunda de Crónicas capítulo 36, versos 6 y 7 especialmente? Pareciera que el rey de Babilonia, poderoso Nabucodonosor, viene y dice que subió contra él, lo llevó a Babilonia y llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Dios. Pareciera presentar como al poderoso, ¿quién? El rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el poderoso imperio que viene a invadir a Jerusalén y se lo lleva cautivo. ¿Pueden encontrar la diferencia entre Segunda de Crónicas y en el libro de Daniel? En el libro de Segunda de Crónicas se está presentando como a este rey Nabucodonosor poderoso que viene a invadir y a sitiar y llevar cautivo. Pero sin embargo, en el libro de Daniel lo narra de una perspectiva totalmente diferente. ¿Cuál es esta perspectiva diferente? No, el poderoso no es Nabucodonosor, sino es Dios que está obrando en medio de la historia sobre a un Nabucodonosor para entregar en manos de Nabucodonosor a David. Es muy importante que nosotros como cristianos tengamos esta perspectiva para que nosotros podamos vivir con una mentalidad, con una visión diferente a las personas que no conocen de Dios. No es el mundo fuerte que nos oprime, sino en situaciones, en ocasiones, Dios está permitiendo esta situación con un propósito específico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entonces seguir leyendo el libro de Daniel con esa perspectiva? Tenemos que entender que Dios obra de una manera totalmente diferente a la que a nosotros nos gustaría que Dios obrase. Si leemos el libro de Daniel encontramos historias como la historia de los amigos de Daniel, ¿no? Cayendo a la hoguera de fuego. ¿Conocen esa historia? ¿Ya lo han meditado? ¿Ya lo han estudiado? ¿Le gusta cómo obró Dios? La verdad, a mí no me gusta el 100% como Dios obró en esa historia. ¿Por qué? ¿Cómo obró Dios en esa historia? Permitió que los amigos de Daniel entraran a la hoguera de fuego, pero Dios lo rescata vivo. Pero ¿cómo hubiera sido un Dios que obre a mi manera? ¿Cómo le hubiera a Leandro gustado que Dios obrara? Antes de que ellos entraran a la hoguera de fuego, Dios, así como en el desierto los acompañó con una columna de nube, con una columna de fuego, hace descender del cielo una columna de lluvia y apaga la hoguera. ¿No hubiera sido bien de película, bien de Hollywood eso, no? Así todo el mundo hubiera creído en Dios. No, Dios no obró de esa manera. Tampoco cuando a Daniel lo metieron en el foso de leones. Hizo a Daniel entrar en el foso de leones. Y nosotros nos podemos preguntar, pero si al fin y al cabo ibas a salvar a Daniel, ¿por qué no lo salvas antes de? Y también tenemos que tener un concepto muy importante de lo que eran las guerras, lo que eran las batallas en aquel momento. En aquel momento, cuando dos naciones se peleaban, no eran solamente esas naciones que se estaban enfrentando, sino eran los dioses de esas naciones que se estaban enfrentando. Entonces, si el mundo en aquel momento ve a Israel peleándose con Babilonia y ven que Babilonia lleva cautivo a Israel a su territorio, no solamente es Babilonia teniendo un triunfo sobre Israel, sino es el Dios de Babilonia teniendo victoria sobre el Dios de Israel. ¿Sobre quién? Sobre Jehová. Entonces, ¿Dios qué está haciendo? Dios está obrando de una manera irracional para el entendimiento del mundo, entendimiento humano.
¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Para que de esa manera no solamente los magos, no solamente los adivinos, sino los reyes de Babilonia y más adelante hasta los reyes de Persia reconozcan quién es Jehová. Nosotros tenemos una manera de entender de la obra de Dios y queremos que Dios obre de esa manera y pensamos que de esa manera Dios se da a conocer. Pero a lo largo de la historia bíblica nosotros podemos entender, podemos ver que Dios obra de una manera totalmente diferente al deseo humano, con la intención de darse a conocer. Qué difícil reconocer que Dios está permitiendo situaciones difíciles en nuestras vidas, en nuestra historia. ¿Para qué Dios está haciendo? ¿Para qué Dios está obrando de esta manera? Para darse a conocer. No solamente iglesia, sino para la gente del mundo que no conocen de ese Dios, puedan confesar que solamente Dios es el verdadero Dios sobre toda la creación. Esta es la manera de obrar de Dios. Somos nosotros quienes tenemos que acomodarnos y aceptar esa manera de obrar. Y aceptando esa manera de obrar de Dios, preguntarnos a nosotros mismos, entonces, ¿cómo se diferenciará en la manera de actuar, de vivir de las personas quienes son conscientes de esta verdad? Y es cuando podemos ver las actitudes de Daniel. ¿Por qué Daniel obra de la manera que obró? ¿Por qué los amigos de Daniel obraron de la manera que obraron? ¿Por qué los hombres de fe actuaron y vivieron de la manera que ellos vivieron? Por ejemplo, el famoso ayuno de Daniel no era un mero capricho que nace de una religiosidad que él tenía, sino una reacción que nace de una confesión de fe, de haber entendido que el Señor Dios, que Jehová es el Dios de la historia. ¿Basándose en qué? En el conocimiento de Él. No basta. No es necesario, es más, a veces impide nuestra religiosidad. Hablamos de un cristianismo y nosotros lo relacionamos con una religiosidad, con un ritualismo. ¿Qué es lo que estamos demostrando nosotros como cristianos a aquellas personas? ¿Y de qué manera lo estamos demostrando? ¿Quién es el cristiano? ¿Qué es la iglesia para aquellas personas que todavía no conocen de Dios? ¿Cómo estamos demostrando quiénes somos nosotros y en quién confiamos a aquellas personas que no conocen de Dios? Si al fin y al cabo actuamos y vivimos y pensamos de la misma manera que esas personas. El primer punto que tenemos que recordar esta mañana es que Dios es el Señor de la historia, es el Señor de la creación. Y entonces, el segundo punto es, ¿cómo debemos actuar nosotros como cristianos en nuestra vida diaria? Ya mencionamos que Daniel era consciente de esta verdad. Él sabía quién es Dios, cómo es Dios. Haciendo un paréntesis, así de importante es que nosotros, quienes meditamos la palabra diariamente, busquemos quién es Dios, descubramos quién es Dios a través de la palabra antes de querer hacer algo. Nosotros en el Ministerio de Meditación Bíblica, cuando meditan la palabra, le decimos, es que tenemos que poner la prioridad en conocer quién es Dios antes de la aplicación, no porque la aplicación no sirva, no sea necesario, claro que es necesario. Pero tenemos que conocer a Dios primero para que nuestra aplicación sea una reacción natural a ese conocimiento de Dios. No una obra humana que nace del poder humano para buscar un beneficio o un premio, una recompensa de Dios, que es totalmente diferente.
Vemos una gran diferencia entre personas como Daniel, quienes entendían esta verdad, y con personajes que aparecen a lo largo de todo el libro de Daniel. En el capítulo 6 de Daniel, por ejemplo, vamos a buscar Daniel capítulo 6. Podemos encontrar dos grupos de personas bien diferentes. Bien diferentes. Preste mucha atención, vamos a leer esto. Dice, pareció bien a Darío. ¿Quién era Darío? El emperador, ¿no? Construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Al rey le pareció bueno dividir en sátrapas, en provincias, y poner gobernadores en cada uno de ellas. Y sobre ellos, sobre estos gobernadores, poner 3, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Estamos viendo a un rey dividiendo su reino en sátrapas, en provincias, poniendo gobernadores, y sobre esos gobernadores otros 3 más importantes que gobiernen sobre esos gobernadores. ¿Para el beneficio de quién? ¿Del pueblo? ¿Para el beneficio del pueblo? ¿Para que todos estén contentos y felices? No, le parece bien a él. Le parece justo que no sea él perjudicado. Y uno de esos 3 era Daniel. Y Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Aún dentro de esos 3, Daniel sobresalía, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Verso 4, comienza a haber una división. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Pregunta a contestar aquí. ¿Daniel estaba siendo fiel a quién? Es una pregunta que todos nosotros podemos hacernos, ¿no? ¿Era fiel a quién? Fiel a Dios. Pero aquí en el verso 4, por ejemplo, dice: entonces los gobernadores y los sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿A quién? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es una cosa que crea un sentir en nuestro corazón como dividido, ¿no? Daniel estaba actuando delante de Dios claramente, pero eso incluía ser fiel en todo ámbito de su vida. Pero él era consciente, como ya lo hemos dicho, quién es el dueño sobre toda esta creación. Hermano, es algo que tenemos que tener claro en nuestras vidas para no tener un pensamiento dualista y separar todo esto es bueno, esto es malo, porque me parece a mí. Sino tenemos que partir de la idea de que el Señor de toda esta creación es Dios. Entonces, ¿cómo me voy a enfrentar en cada situación? ¿Cómo voy a tener la relación con toda persona a mi alrededor?
Daniel tenía un fundamento por el cual él actuaba de esta manera. Recuerdan que a pesar de que Daniel había oído del mandato del rey que tenía que solamente adorar a él y no podía orar a otro Dios, Daniel sin embargo entra a su casa y como siempre lo hizo, se arrodilla y ora 3 veces viendo hacia Jerusalén. ¿Creen que eso también era un rito religioso que él venía cumpliendo, por eso era importante seguir cumpliendo de esa manera? No. Una de las cosas que yo me puse a pensar era acerca de la iglesia del siglo XXI hoy en medio de la pandemia. ¿Realmente somos conscientes de lo que es la iglesia? ¿O se esfuerzan más en reunir porque el gobierno nos está impidiendo? Es algo que deberíamos pensar, ¿no? He visto muchas iglesias caprichosas. Aquí en México no tanto, pero en Corea ni se imagina. A fuerza querían reunirse. No porque tenían un concepto de lo que era la iglesia, sino porque el gobierno estaba en contra de la iglesia. Entonces nosotros estamos en contra del gobierno. Esa era la lucha que había. La razón por la cual Daniel miraba hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día era porque él tenía presente la promesa que Dios le había dado a Jerusalén, a Jeremías, cuando ellos iban siendo llevados cautivos a Babilonia. Jeremías, capítulo 29, verso 4 al 7. Ustedes léanlo en casa. Él fundamentaba su acto en la palabra de Dios. Y lo que él buscaba a través de esto no era un beneficio personal, sino la salvación de su pueblo. Veamos el capítulo 5 de Daniel, verso 7. Cinco, 7 primero dice: el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Una de las características que podemos encontrar del otro lado, a diferencia de Daniel, que buscaba un beneficio de Dios, son los que están buscando continuamente beneficio personal, como el rey, como los magos y los caldeos que vienen con palabras dulces al rey, adorando y exaltando al rey. ¿Con qué finalidad? Ellos estar en un lugar más superior, estar más cómodos. Y mire lo que le contesta Daniel en el verso 17 del capítulo 5. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Daniel estaba dando la interpretación porque de esta manera quería colgarse el collar de oro, porque de esta manera quería ser el gobernador de los gobernadores, el tercero en el reino. No. Él estaba siendo fiel a Dios. Y cuando leemos esta historia tenemos que preguntarnos nosotros por qué estamos actuando, por qué estamos viviendo, por qué estamos tomando la decisión que estamos tomando. Realmente la decisión que yo estoy tomando nace de este conocimiento de Dios, y Daniel no es la única persona, hermanos. Vemos al profeta Elías cuando tiene esa batalla con 400 y 450 profetas de Baal y Acera en el monte Carmelo. Elías burlándose de los profetas, diciendo: hoy grite más fuerte, tal vez su Dios está durmiendo, o quizá le agarró tráfico, ¿no? Está viniendo en camino. Se burla y uno dice: pero es un loco, está loco. Pero ¿qué es lo que motivó, qué es lo que llevó a Elías a actuar de esta manera? El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Capítulo 18 de Primera Reyes. Podía actuar de esta manera porque él conocía a ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel. Él sabía quién era él, que era su siervo. Y también dice: que sea manifiesto hoy que todas las cosas que yo estoy haciendo
es porque tú lo mandaste. No era un loco, era un conocedor de Dios. ¿Recuerdan de José en Egipto con el faraón? ¿No es la misma historia? José no estaba buscando un beneficio personal, él estaba actuando correctamente delante de Dios. No era un beneficio personal lo que estaba buscando, sino un beneficio en la cual se pueda glorificar y exaltar a Dios. De esta manera tenemos que obrar las personas que confesamos y creemos y confesamos que el Señor es el Señor de la historia. La vida cristiana, hermanos, la vida como cristianos no es solo cuando estamos rodeados entre otros cristianos. Así es fácil, ¿no? Todos estamos hermano, estamos en medio de la adoración, bien, y todos sabemos a dónde vamos. No es cuando estamos solamente en una actividad de una iglesia. No es como Pedro y Juan que suben con Jesús al monte de transfiguración y dice, acá está bien padre aquí. Nos quedamos, hacemos chocitas y nos quedamos. No, la vida como cristianos sigue debajo del monte, en el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar quiénes somos con la gente que no conoce a Jesús? Una de las cosas que el Señor me permitió en estos últimos tiempos es tener mucha relación con personas que quizás no conocen de Jesús, que no son cristianas. Me tocó estar con personas que me llamaban pastor, pero no sabían lo que era un pastor. Nunca estuve tan solo en medio de gente que no conocía. Pero a través de esa relación me puse a pensar, ¿de qué manera yo voy a hablarles de Jesús hasta sin hablar? ¿De qué manera puedo demostrar a Jesús a través de mis actos, de mis palabras, de mis decisiones? Para que puedan, de una manera directa e indirecta, ver a Jesús a través de la vida de un cristiano. ¿Cómo puedo mostrar que yo soy diferente, que tengo otras esperanzas, que tengo otros valores? La Biblia no nos enseña que seamos personas de dos ánimos, sino que nosotros vivamos la realidad del cristiano en este mundo, siendo fiel en todos los ámbitos de nuestras vidas, pero reconociendo que Dios es el Dios y el Señor de la historia. Que a pesar de las cosas que vemos diariamente en los noticieros, y muchas veces no nos agrada, parece que no hay futuro, pero sin embargo Dios está permitiendo todo esto. ¿Con qué finalidad? Otra vez, así como lo dijimos en el libro de Daniel, ¿con qué finalidad hoy siglo XXI Dios está permitiendo todo esto? Para darse a conocer. ¿Para qué? Para que sus hijos puedan regresar a Él. Y para que de esta manera Dios también pueda juzgar a aquellas personas necias que perseveran en el pecado. Y si nosotros entendemos y creemos en la obra de ese Rey, ¿para el bien de quién debemos vivir? No el bien personal, no el bien de mi familia quizás, no el bien de mi iglesia solamente, sino por el bien de ese reino venidero de Cristo Jesús. En ocasiones, personalmente, quizás haya una pérdida, pero esa pérdida no es una pérdida
cuando lo vemos en un conjunto? Va a ser la decisión que ustedes van a tomar? ¿Cómo vamos a accionar y reaccionar en nuestra vida cotidiana? Yo no sé lo que Dios está permitiendo en la vida de cada uno de ustedes, porque la vida de cada uno es una historia, ¿no? Tendremos quizás algunas cosas que compartamos, pero muchas de las cosas que vivimos es propio y parece que solo a mí me pasa. Pero en lo que sea, pongamos nuestra mirada en Dios. Creamos que Dios está permitiendo esto para que nuestra fe crezca diariamente. Entonces no va a ser un poder humano el que me va a fortalecer, sino a través de esa situación Dios también promete que Él nos va a acompañar para que nosotros seamos fortalecidos y para que nosotros seamos restaurados. Y en cada momento de nuestras vidas, pidamos la ayuda a Dios, reconociendo nuestra debilidad, para que Él pueda obrar en cada rincón, en cada instante de nuestras vidas. ¿Dios ha sido bueno hasta el día de hoy? Dios ha sido bueno. Es como los exámenes, ¿no?, que pasan. Todo pasa. Hasta aquel momento es difícil, pero cuando el examen pasa, decimos, ay, también pasó. Y de esa manera crecimos un poquito más. Y tenemos que tener esta mirada de fe en Dios. Y no vivir una vida triste como cristiano de este mundo, sino vivir una vida con expectativa en ese reino venidero. Les voy a contar esta última cosa que nos sucedió, un comentario de una hermana, y con esto terminamos. Hace un par de sábados, mi esposa ahora está apoyando una iglesia coreana, y hace un año ya. Y tuvimos la primera reunión presencial de los profesores de la escuela dominical. O sea, ella había quedado servir a la iglesia un año y unas semanas más iba a terminar ese año sin conocer a los profesores de manera personal. Tuvimos la primera reunión e íbamos al seminario presbiteriano donde se hizo la reunión, donde se preparó la comida. Y los profesores prepararon esa reunión, cada uno en diferentes áreas. Y cuando íbamos hacia ese lugar, la recogimos en su casa. Y cuando se subió al coche, al carro, ella comentaba, ay, no sabe cuán emocionada estuve durante toda la semana esperando este día. Y yo dije, wow, la vida cristiana tiene que ser de esta manera. No es que tenemos que soportar toda nuestra vida triste para alcanzar ese reino, sino que toda nuestra vida hoy día tiene que ser alegre, tiene que ser emocionante, viendo esa promesa que nos está esperando. Yo creo que es una gran bendición, un gran privilegio que podemos disfrutar todos nosotros. Dos cosas recordemos. Dios es el Señor de la historia. Si nosotros creemos en esto, el punto 2 es, ¿de qué manera vamos a reaccionar? ¿Buscando un beneficio personal o buscando el beneficio de ese reino perfecto? Se lo dejo para que lo mediten durante toda la semana. Oramos. Señor, te damos gracias porque Dios, tú has sido bueno con cada uno de nosotros y sabemos que nos amas y sabemos que nos estarás guiando por el camino perfecto. Permite que nuestra fe crezca, que nuestro conocimiento crezca para poder depositar nuestras vidas en tu mano, Señor. Reconocemos que en muchas ocasiones hemos sido débiles, reconocemos que en muchas ocasiones nos hemos olvidado de esta verdad. Pero, Señor, una vez más nos acercamos a ti
para que sigas obrando en nuestras vidas, para que nuestro crecimiento espiritual sea constante y a pasos firmes hasta poder alcanzar esa imagen que tú deseas de la iglesia tuya, Señor. Gracias porque has sido bueno y sabemos que seguirás obrando en nosotros. Y por eso, en gratitud, una vez más, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.